Hola, ¿cómo estás? Bienvenido y bienvenida a Cristificados. Qué placer saludarte, paz y bien. Bendiciones totales para tu vida. Soy Marlon J. Ortiz, agradezco profundamente tu atención, el que te quedes conmigo viendo este video y por favor te invito a que te suscribas a mi canal, actives la campanita y seas parte de la gran familia de esta comunidad llamada Cristificados, la era del nuevo católico, donde la tendencia siguen y seguirán siendo personajes bíblicos que con su vida y testimonio pues nos sirven de inspiración. Me ha llegado una pregunta al DM donde uno de mis seguidores me está preguntando que si estoy a favor o en contra de los elogios a cristianos en público. Y más que esta pregunta a mí me resultó bastante intrigante porque yo podría responder con otra pregunta. ¿Y qué es lo que tiene de malo hacerlo? Simple y sencillamente considero pues que no hay nada malo en que se le resalte el talento a alguien, más si éste tiene un don y si el talento que tiene pues lo está poniendo al servicio de Dios. Pero a raíz de esto, estoy consciente de que cuando a una persona, sea cristiana o no, pues se le da mucho elogio en público, como que se engrandece, en otras palabras, le crece un ego y hasta cierto punto llega en algún momento a creerse más o a desarrollar un sentimiento de superioridad para con los demás. Pero entre cristianos pues hasta cierto punto se da, pero pues tenemos el conocimiento de poder recapacitar y darnos cuenta que no tenemos por qué vanagloriarnos y que la gloria obviamente es para nuestro Dios. En la Biblia hay dos fragmentos, por lo menos yo voy a citarte en dos lugares, para que te des cuenta cómo de la misma boca de Dios hay elogios para su Hijo Jesús. Escuchaste bien, escuchaste muy bien. Dios elogia a su Hijo Jesús en público. Yo me fascino cuando tengo la oportunidad de leer esto. ¿Es bueno que un cristiano elogie a otro cristiano en público? ¿Es bueno que todo el mundo sepa el talento o el don que tú tienes? ¿Jesús fue enaltecido o elogiado en público? ¿Qué dice la Biblia al respecto? La Biblia es nuestro manual de vida. Es un libro extraordinario que no pasa de moda y que tiene las respuestas a todas nuestras interrogantes. Sin duda alguna, cuando me llegó esta pregunta al DM, yo empecé a investigar y a investigar. Y hoy por hoy ya te tengo una respuesta, querido suscriptor, querido seguidor de mi plataforma. Y es sencillo. Para iniciar, quiero llevarte a un fragmento que está precisamente en el libro de San Mateo, en el capítulo 3, en el verso 17. Este versículo 3 habla precisamente de este momento cuando Jesús es bautizado por Juan en el río Jordán. Allí había mucha gente. Jesús llega para ser bautizado por Juan. Obviamente para Juan esto fue algo como extraordinario. ¿Cómo es posible? Porque Juan reconoce perfectamente quién es Jesús y se hace la pregunta muy interiormente: ¿quién soy yo para bautizar al Hijo de Dios? Bueno, Jesús llegó, todos los que estaban ahí obviamente al ver y ser partícipes de este evento quedan maravillados, pero la Biblia habla de un momento preciso donde el cielo se abre y hay una voz maravillosa que es la voz de Dios, donde les dice lo que dice la palabra de Dios. Y hubo una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Dios está elogiando a Jesús en público. O sea que no es malo que un cristiano sea elogiado. Por supuesto que no es malo. Malo es que éste, al ser elogiado, se vaya a vanagloriar a sí mismo y se olvide de quién es la gloria. Que la gloria es para nuestro Dios. Entonces Dios, con este maravilloso fragmento, nos está demostrando que Jesús en ningún momento se vanaglorió él, que fue el mismo Dios quien le dio a él su elogio. Jesús
nos demuestra mucha humildad, porque aún siendo el Hijo de Dios, Él nunca dijo: yo soy el autor de los milagros, yo soy el que hace esto, yo soy el que hace lo otro. Jesús no se vanaglorió a sí mismo. De hecho, en otros fragmentos Él mismo dice: nadie llega al Padre si no es por mí. Jesús vino a esta tierra a mostrarnos al Padre, un Padre amoroso, un Padre misericordioso, un Padre con un corazón dispuesto siempre a escucharnos, un Padre dispuesto a ayudarnos a salir adelante, a solventar nuestras necesidades físicas y, por supuesto, espirituales. También más adelante en el Evangelio de San Mateo, precisamente en el capítulo 17, en el verso 5, este verso habla precisamente de la transfiguración. Jesús se transfigura. El texto te habla textualmente de que Jesús estaba junto a Pedro, también estaba Andrés, y ahí precisamente pasó algo maravilloso que a la vista humana de estos personajes que estaban con él es algo sobrenatural. Quedaron completamente exhaustos, muy sorprendidos, en otras palabras, anonadados, no entendían absolutamente nada. De hecho, Pedro hasta cierto punto empezó a delirar, a hablar cosas fuera de contexto. De hecho, le ofreció a Jesús que iba a hacer una choza, una para él, otra para Moisés y otra para Elías. Y ahí pasa la transfiguración. Justamente allí también Dios hace lo que extraordinariamente hace un padre con un hijo: enaltecerlo en público. ¿Por qué? Porque ahí habían testigos, que estaba Pedro, estaba Andrés y estaba otro que en este momento pues no lo recuerdo. Textualmente dice: mientras Pedro estaba hablando, una nube luminosa se posó sobre ellos, y de la nube salió una voz que dijo: este es mi Hijo amado, a quien he elegido, escúchenlo. ¡Wow! ¿Ven? Maravillosamente Dios enaltece a su Hijo Jesús. O sea, no es malo que un cristiano elogie a otro cristiano. ¿Por qué? Porque los hijos de Dios debemos hasta cierto punto, con lo que somos o con lo que nos hemos convertido, darle la gloria y la honra a Dios. Ya que me llegó esta pregunta al día, pues yo dije: voy a responderla, voy a investigar. Y la Biblia habla precisamente de esto: elogios en público a cristianos. De repente puede llegar a pasar que tanto sea el elogio que a otro de los hermanos que esté ahí llegue a incomodar. A muchos obviamente incomodaba el ver que Jesús tenía tantos y tantos seguidores. Jesús tenía cualquier cantidad de personas que se le acercaba porque necesitaba algo de él. Muy popularmente nosotros conocemos una frase como: todo el que se humilla será enaltecido, y todo el que sea enaltecido será humillado. En ningún momento Jesús se vanaglorió a sí mismo. Textualmente en el libro de San Lucas, en el capítulo 14, en el verso 11, dice: porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humille será enaltecido. Te pregunto, ¿alguna vez en la Escritura dice o aparece donde Jesús se vanagloria a sí mismo? En ningún lado. En ningún lado aparece eso. Jesús se humilló a sí mismo para ser enaltecido, ni siquiera por él, sino por el Padre que está en los cielos. En ningún momento el Padre dejó solo a Jesús, ni siquiera estando en la cruz. Yo creo que este es un tema muy interesante porque tenemos que aprender a entender este punto maravilloso de este fragmento bíblico. Porque todo el que se enaltece, no vayas por la vida humillando a otros, enalteciéndote a ti mismo, vanagloriándote a ti mismo, haciéndote ver como más grande que otros, cuando eso no lo hace un líder. Un líder de verdad hace lo que hizo Jesús. Jesús, teniendo mucha gente a su completa disposición, para ser exactos, tener a 12 amigos, a 12 hermanos, a 12 parceros,
a 12 carnales, a 12 personas que estaban completamente a su disposición. Jesús lo que hizo fue convertirse en servidor de todos y cada uno de ellos. No comía en una mesa si antes no comían ellos. No bebía si antes no bebían ellos. Eso es extraordinariamente maravilloso. Jesús elogió en público a sus seguidores. Más de una vez le dijo a Pedro: qué excelente pescador eres. Es increíble cómo nosotros, si nos detenemos un momento a reflexionar en esto, nos vamos a dar cuenta que Jesús elogió a sus discípulos. De hecho, si dejó que Judas fuera el tesorero de los discípulos, es porque creía en él. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para no elogiar a un hermano que toque perfectamente la guitarra, que cante muy bien, que adore a Dios? ¿Quiénes somos nosotros para no decir el talento tan grandioso que Dios le ha dado, el don maravilloso que tiene un hermano de hablar en lenguas? ¿Quiénes somos nosotros para no elogiarlo? No vayas por el mundo creyéndote más que otros simple y sencillamente porque pues a ti Dios te ha dotado de otras capacidades. Al contrario, seamos un agente evangelizador. Jesús fue un agente propagador de buenas noticias, de buena nueva, de palabra de su Padre. Siempre le dio la gloria a su Padre. Nosotros debemos hacer exactamente lo mismo. Así que si en tu comunidad, en tu iglesia, te va a tocar en algún momento darle un elogio a un hermano, hazlo de corazón, hazlo con humildad, hazlo con sencillez, para que éste se sienta bien y al final la gloria pues es para nuestro Dios. Si se quedaron hasta el final de este video, de esta pequeña reflexión, por favor suscríbanse al canal, activen la campanita para que esta comunidad vaya creciendo cada vez más y podamos seguir llevando un mensaje de salvación diferente. Si tienen alguna otra pregunta, alguna otra interrogante, por favor, escríbanmela, déjenmela saber, escríbanme en los comentarios o escríbanme en cualquiera de mis plataformas sociales que yo con mucho gusto voy a investigar y voy a darle el respectivo seguimiento que esta merece. No es malo elogiar a un cristiano en público. Malo es que este cristiano, al ser elogiado, se vaya a vanagloriar a sí mismo. Saludos cordiales a todos. Infinidad de bendiciones, que el Padre, que el Hijo y que el Espíritu Santo los bendiga a todos. Soy Marlon J. Ortiz, Cristificados. TV.